Por ahí hay un dicho popular que dice que los hijos traen ¿el qué? El pan debajo del brazo, ¿cierto? Y eso sí que lo sabemos los que somos padres, ¿no? Que Dios nos bendice con los hijos y que Dios provee para los hijos. Pero también los que somos padres sabemos que es más que eso, ¿no? Que no solamente los hijos traen el pan debajo del brazo, sino que los hijos traen muchas cosas más, muchas bendiciones más. Los hijos son una bendición del Señor y nos enseñan tantas cosas y traen consigo tantas bendiciones para nosotros de formación, de amor, de tantas cosas que Dios forma en nuestro corazón y en nuestro carácter a través de nuestros hijos. Así que los hijos son una bendición. Estamos llegando a la época de la Navidad, ¿cierto? Y ya estamos acercándonos, ya huele a natilla y a buñuelos. Porque aunque todo el año venden buñuelos, los de Navidad saben distinto, ¿no les parece? Tienen un sabor distinto, más rico, los disfruta uno más. Llegamos a Navidad y en Navidad celebramos particularmente el nacimiento de un hijo. Dios nos ha dado a su Hijo Cristo, ¿cierto? Él nos dio a su Hijo Cristo, dice la canción, dice el himno. Así que vamos a comenzar una serie de predicaciones esta mañana donde queremos explorar algunos personajes de la Navidad. La mayoría de estos personajes son personajes que en la escena de la Navidad diríamos que son personajes secundarios. Es decir, no vamos a hablar ni de Jesús, ni de José, ni de María, que son los personajes que más con frecuencia hablamos. Vamos a hablar, por ejemplo, del profeta, vamos a hablar de los tíos, vamos a hablar de los pastores, vamos a hablar de los ancianos. Así que vamos a recorrer algunos personajes que no son muy conocidos en la escena de la Navidad. ¿Qué les parece si oramos al Señor para que Dios a partir de hoy y de lo que queda de este mes y el mes de diciembre nos bendiga a través de esta nueva serie de predicación? Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, que tú nos quieres bendecir con tu palabra, que nos has dado un hijo. Nos diste a Jesús. Y queremos, Señor, con la bendición que significa tener un hijo, Señor, y con lo que trae un hijo para nosotros, los que somos padres, recordar, Señor, y ver lo que significa y lo que traes tú, Señor, a través de Jesús a nuestras vidas. Pedimos que estas 5 predicaciones, Señor, que vamos a estar desarrollando en esta serie, edifiquen nuestra vida, nos alienten, nos animen, nos llene el alma y el corazón de expectativa y del deseo de que Jesús nazca en nuestro corazón, de que ese niño nacido en un pesebre hace más de 2000 años nazca la realidad de Jesús, del Salvador, en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo venga, nos guíe, se lleve toda distracción, todo cansancio que podemos tener, Señor, de larga jornada en la semana, del día de ayer. Que tú nos permitas estar atentos hoy a tu palabra, que la recibamos con gozo, con regocijo, y que tu Espíritu Santo ministre cada uno de nuestros corazones. Así lo pedimos, Padre, y así lo esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Una de las bendiciones de los hijos y de las bendiciones de vivir en el siglo que vivimos es que la medicina nos permite conocer muchas cosas acerca de nuestros hijos antes de que ellos nazcan. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos saber antes de que los niños nazcan? El sexo. Hace algunos años, eso era por observación. Eso es un niño. ¿Por qué decían que era un niño regularmente? Porque era puntuda la barriga, ¿cierto? Bien templada y puntuda. Bueno, ya no dependemos solamente de la observación para decir si es un niño o una niña, sino que tenemos la medicina que nos ayuda a determinar meses antes el sexo del bebé, ¿cierto? Más o menos sobre los 5 meses, 6 meses uno ya puede saber si es un niño o una niña. ¿Qué más cosas nos aporta la medicina en cuanto a los niños antes de que nazcan? ¿Qué otros datos nos arroja? Si viene sano o no, ¿cierto? Ya hay un examen, creo que es alrededor de los 3 y otro de los 5 meses, donde puedes saber si el niño viene sano, si tiene alguna dificultad, ya sea motriz, en fin, de todo tipo. Podemos saber el estado de salud del niño que viene en camino. ¿Qué otra cosa? Si es 1 o 2. Muy bien, Luz lo dice con mucha autoridad. Ella tiene 2, tiene unos gemelitos, y ella se asombró cuando, esperando 1, le llegaron 2. Muy bien, ¿cuántos niños vienen? Sí, eso es otra cosa que nos arroja la medicina. Pero hay cosas que no nos arroja la medicina todavía, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué va a ser de la vida de ese niño? El propósito de la vida de ese niño.
cómo va a ser físicamente en el futuro, si se le va a caer el pelo o no, y una cantidad de cosas. Jesús, el Hijo de Dios, en los tiempos de Jesús no había la medicina que tenemos hoy en día, pero Jesús sí fue, y sobre Jesús se nos dicen muchas cosas previas a su nacimiento. La diferencia de Jesús y las cosas que se nos dicen a Jesús es que las cosas que se nos dicen de Jesús son de hace más de 600 años en la historia. Hay muchas cosas que se nos dicen alrededor del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, se nos dice el sexo del Salvador. Dice que va a ser un niño, un varón, ¿cierto? Si ustedes ven en sus Biblias en Mateo capítulo 1, solamente lo vamos a abrir como para ver algunos detalles. En sus Biblias, comenzando los evangelios, Mateo y Lucas particularmente hablan y registran el nacimiento de Jesús. Si ustedes miran Marcos y Juan, no nos dan esas referencias, solamente Mateo y Lucas. Miren en el capítulo 1 de Mateo, si en sus Biblias en la parte de abajo tiene unas notas, la mayoría de ustedes tienen esas notas, ¿cierto? Ahí hay un texto donde está marcado 1:23, por ejemplo, capítulo 1, verso 23, nos refiere una cita ¿en qué parte? Isaías 7:14. ¿Qué nos dice 1:23? Que el niño, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Miren el capítulo 2, el verso 6. ¿Qué nos dice? Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo. Y abajito está la cita, Miqueas 5:2. Y si nos vamos por los evangelios, encontramos muchas referencias acerca del nacimiento de Jesús. Cosas como el sexo, cosas como la ciudad donde el niño iba a nacer, cosas como el propósito de su vida, el que va a nacer va a ser el Salvador del pueblo y muchas cosas más. Y esas referencias antiguas no la dieron los médicos ni la medicina. Esos datos sobre Jesús no son arrojados por la medicina, sino ¿por qué? Por Dios, ¿a través de quiénes? Los profetas. Los profetas. Los profetas anunciaron siglos antes el nacimiento de Jesús. Así que la medicina, nos sorprendemos cuando la medicina arroja ciertas cosas, ¿cierto? Maravilloso. Pero más asombroso es aún que 600 años antes los profetas anunciaran cosas tan exactas como las que sucedieron en la persona de Jesús. Así que ese va a ser el primer personaje de nuestro elenco de la Navidad. Hoy vamos a hablar del profeta. Y vamos a escoger particularmente a un profeta que es tal vez el profeta que más referencias nos da y que más nos habla acerca de Jesús. ¿Saben cuál es? Muy bien, Isaías capítulo 7. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Los profetas fueron hombres enviados por Dios en un tiempo de la historia de la revelación divina, ¿cierto? Los profetas, sobre todo los profetas que nosotros conocemos, escribieron algunos libros, ¿cierto?, que tenemos consignados en la Escritura. Pero además de los profetas que escribieron libros, existieron una gran cantidad de profetas que no escribieron y por eso no los conocemos. ¿Recuerdan, por ejemplo, a uno que nos narra en la historia de David? Samuel, ¿sí?, que se llama sacerdote. Natán, ¿recuerdan a Natán también? Hay varios personajes en la Biblia que no escribieron libros y también son llamados profetas. Los profetas tenían por lo menos 3 razones para su existencia, o 3 cosas que Dios quería que los profetas hicieran. Número 1, los profetas eran como la conciencia del pueblo. Los profetas les recordaban al pueblo vez tras vez su propio pecado. Como la conciencia que a veces cuando uno está haciendo algo malo le dice, hey, pilas. Esa era la labor de los profetas. O lo que hoy en día hace el Espíritu Santo con nosotros, que nos trae un arrepentimiento, que nos mueve hacia Dios nuevamente. Los profetas eran como una conciencia ambulante en medio del pueblo. Esa era una de las labores de los profetas. La segunda labor de los profetas es que el profeta era un mensajero de Dios. Pero un mensajero no solamente de buenas noticias, sino también de malas noticias. Así que cuando Dios quería decirle algo al pueblo, ¿mandaba a quién? A un profeta. Y cuando mandaba a un profeta la gente temblaba, porque podría ser, sí, algo muy bonito, muy chévere, pero también podría ser algo muy desafiante, un mensaje de juicio, del castigo del Señor, de la justa ira de Dios por los pecados. Y finalmente los profetas eran una señal,
una señal de la presencia de Dios en medio del pueblo. El pueblo tenía la seguridad de que si tenían un profeta, Dios está hablando. Por eso la tragedia después del libro de Malaquías, un periodo de 400 años en que no hubo profeta en Israel. Y el dolor del pueblo, porque el hecho de que no hubiese profeta quería decir, Dios se ha olvidado de nosotros. No hay quien nos hable la palabra del Señor. No tenemos quien nos diga lo que Dios quiere comunicarnos a cada uno de nosotros. Isaías, entonces, como les decía, es uno de esos profetas que es una conciencia, que es una señal y que es un mensajero de parte de Dios. El profeta Isaías anuncia en varias ocasiones cosas acerca del nacimiento de Jesús. Hoy quiero que veamos 3 anuncios del profeta Isaías, 3 cosas que Isaías nos muestra acerca de Dios. Número 1, y acerca de los hijos. Número 1, Isaías nos va a mostrar que los hijos son señal de esperanza. Los hijos son señal de esperanza. Los padres que por muchos años han intentado tener hijos y cuando llega ese bebé que por años estuvieron esperando, eso es una señal de esperanza. Dios está con nosotros. Número 2, el profeta Isaías nos va a enseñar que los hijos son señal también de la presencia de Dios. Que cuando se nos es dado un hijo y cuando Dios le da hijos al pueblo, lo da como señal de la presencia de Dios. Y finalmente Isaías nos va a decir que los hijos también son una muestra de la fidelidad de Dios. Esperanza, presencia, fidelidad. Miren conmigo capítulo 7 de Isaías. El capítulo 7 de Isaías es un capítulo que nos registra una condición que estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero la mayoría de los estudiosos de la Escritura y del libro de Isaías han mencionado que Isaías capítulo 7 no está solo, que es una unidad que va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. 2 cosas les hace pensar eso a los académicos. Número 1, que hay 5 relatos de invasión y liberación. Es decir, que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 hay 5 relatos donde el pueblo va a ser invadido, Dios los va a rescatar. El pueblo va a ser invadido, Dios lo va a rescatar. Pero además de eso, hay otra cosa que nos ayuda a ver la unidad de estos capítulos. En esos capítulos está la presencia de la palabra hijos. Hijos. En todos esos capítulos aparece una referencia a los hijos. Así que vamos a ver hoy qué papel juegan esos hijos en el libro de Isaías. Isaías tuvo 2 hijos por lo menos que se nos registran en su libro. Miren el primer hijo de Isaías, capítulo 8 de Isaías, versos 1 al 4. 8, 1 al 4. El Señor me dijo: toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella tocante ¿a quién? Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz. Yo convocaré como testigos confiables al sacerdote Urías y a Zacarías, el hijo de Jeberequías. Vea, hay nombres para hijos. Luego tuve relaciones con la ¿qué? Con la profetisa. Isaías nos cuenta sus intimidades. Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz ¿qué? Un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre a ese hijo, ¿cómo? Maher Salal Hasbaz. Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Miren un detalle conmigo. Ven que en sus Biblias, en la mayoría espero que sea así, en el versículo 1 donde se da el nombre Maher Salal Hasbaz, hay una letrica y abajo se nos dice el significado de ese nombre. ¿Cuál es el significado de ese nombre? A ver. Maher Salal Hasbaz significa pronto al saqueo. Pronto al saqueo. Pronto al saqueo. El primer nombre del hijo de Isaías que Dios le da, ese nombre es pronto al saqueo. Ahora bien, ¿por qué Dios envía a este hijo y Dios le dice que le ponga ese nombre? Eso es lo que Isaías debe escribir en una tablilla y luego Dios le dice: ponle a tu hijo eso. Porque antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, las riquezas de Damasco y de Samaria serán llevadas o serán despojadas y llevadas a Asiria. ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
es un pueblo que está en un momento muy difícil. Tiene un gran enemigo llamado Asiria, el imperio, uno de los imperios más grandes que ha existido. Ese imperio, por la ubicación en el que está Israel, en la media luna fértil, que ustedes pueden ver en el mapita, es un lugar muy estratégico porque hace el contacto entre Egipto, África y toda la zona de Asia, Europa. Ese pueblito de Israel, esa zona de Palestina es muy provocativa, porque es como Panamá, ¿cierto? Hace conexiones, conecta a las personas. Desde tiempos antiguos, muchos imperios han querido quedarse con ese pedazo de tierra, gobernar sobre ellos. Así que en esta época Israel tiene un gran enemigo llamado Asiria, un imperio gigantesco que quiere conquistar el pueblo de Dios. Pero Israel también tiene dos enemigos pequeñitos, Damasco y Samaria. Son dos pueblos más cerca a Palestina y ellos también quieren conquistar al pueblo de Dios. Son un poquito, digamos, un trato ya entre iguales. Con Asiria es un trato de mayor a menor, ¿cierto? De rey a súbditos. Con Damasco y con Samaria son trato más de iguales, como que tenían más o menos la misma fuerza militar y eso. Lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que está viviendo eso, entre tres enemigos que quieren conquistarlo, es: yo voy a darles pronto saqueo, pero no solamente saqueo para ustedes, sino saqueo para esos dos pueblos. Miren conmigo el capítulo 10 y veremos lo que pasa. Verso 5. Ay de Asiria, vara de mi ira. Verso 5, el garrote de mi enojo está en su mano. 10:5. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que me enfurece. ¿Para qué? Saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Dios va a usar a Asiria para destruir y para saquear a Samaria y a Damasco. Así que esto, noticia para el pueblo de Dios, este mensaje del profeta al pueblo de Dios es un mensaje de alivio, pero de un alivio temporal, ¿cierto? Dios va a saquear a estos pueblos, Dios les va a dar un poco de alivio, de tranquilidad al pueblo de Dios. Alivio momentáneo, porque finalmente nos vamos a dar cuenta después que Asiria viene a conquistar el pueblo de Dios y viene a destruir el pueblo del Señor. Pero de una u otra manera es una buena noticia, porque Dios le dice: voy a usar a Asiria para destruirlos a ustedes. Así que el primer nombre del hijo de Isaías es una señal de esperanza para el pueblo. Dios le dice al pueblo: estos pueblos pequeños los quieren destruir a ustedes, pero yo voy a enviar a Asiria para que Asiria los saquee a ellos y no le hagan nada a ustedes. Y lo haré pronto, antes de que ese niño, tu hijo, sepa decir papá y mamá, yo voy a hacer esto. Así que Dios le da al pueblo, y a través de este hijo del profeta Isaías, Dios le da a este hijo al pueblo como una señal de esperanza. Dios les dice: va a venir un saqueo contra esos enemigos de ustedes y van a tener un alivio en medio de sus necesidades. Este hijo para el pueblo de Israel representa, este hijo del profeta representa y simboliza pronto alivio, porque Dios va a hacer un saqueo a sus enemigos. Pero el libro de Isaías nos presenta a otro hijo de este hombre. Ese se nos registra en el capítulo 7. Mire conmigo el capítulo 7 y vamos a conocer un poco la familia de Isaías, otro de los hijos de Isaías. Este se llamaba, en el verso 3, mírenlo allí. 7:3. ¿Lo ven? Se llama ¿cómo? Sear Yasub, ¿cierto? Sear Yasub. Y en la parte de abajo se nos dice qué significa. ¿Qué significa Sear Yasub? Un remanente volverá. Ese es el significado del otro hijo de Isaías. Isaías ha tenido dos hijos. Uno significa pronto alivio o pronto al saqueo, ¿cierto? Y el otro significa un remanente o un resto volverá. ¿Qué implica esto para el pueblo? ¿Qué señal le da Dios al pueblo a través de este hijo? Si ustedes ven en el capítulo 10, encontramos lo que Dios quiere hacer en medio del pueblo. Capítulo 10, verso 20, se nos da el significado o la importancia de este hombre. 10:20. En aquel día, ni el remanente de Israel, ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Santo de Israel. Verso 21, ¿y qué?
y un remanente volverá. ¿Un qué? Un remanente volverá. Un Sear Yasub volverá. Un Sear Yasub volverá, porque ese es el significado del nombre, ¿cierto? Un remanente volverá. Dios le da esta promesa al pueblo y les dice, en medio de la dificultad que ustedes van a vivir, en medio de la persecución que ustedes van a vivir, yo les voy a dar dos señales de esperanza. Número uno, los pueblos que lo quieren atacar a ustedes, Damasco y Samaria, van a ser destruidos por Asiria y ustedes tendrán un poco de alivio. Pero número dos, a ustedes, aunque quieran venir a destruirlos y algunos van a morir, yo conservaré un remanente, un resto, un poquito que va a volver y que se va a volver al Señor su Dios. Así que Dios le da señales de esperanza al pueblo, a un pueblo que está rodeado de enemigos, a un pueblo que está acabado, que está destruido, que está sin esperanza porque mira para arriba, enemigos, mira para el lado, enemigos, para el otro lado, enemigos. Dios le envía palabra al pueblo y le envía palabra a través de hijos. Dios le da hijos al pueblo como una señal de esperanza. Son los hijos del profeta. Pero yo no sé ustedes, pero uno quisiera ver algo más. Porque si bien es cierto que son señales de esperanza, en los dos casos son señales de esperanza un poco agridulces. Dulces porque, bueno, vamos a descansar un poco, Dios va a castigar a estos enemigos, Dios va a traer un remanente, pero ¿acaso no hay una salvación para todos? ¿Acaso no hay un alivio para siempre? ¿Tendrá siempre que ser un alivio temporal? Y entonces el libro de Isaías nos presenta un tercer hijo en esta historia. Capítulo 7, verso 14. Por eso, el Señor mismo les dará ¿qué? Una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel. Dios va a enviar una señal al pueblo y le va a dar un hijo de una joven y ese niño se llamará Emmanuel. ¿Qué significa? Ese sí lo conocemos, ¿cierto? ¿Por qué no conocemos Yaser, yo no sé qué, y este sí? ¿Cuál es la razón por la que no le ponemos a los hijos Yaser, ¿cómo es? Yaser Yasub, Sear Yasub, sino que le ponemos Emmanuel, por ejemplo. ¿Por qué? Ok, porque hay una referencia conocida más adelante de ese nombre, ¿no? Ya tenemos en nuestra mente quién es ese Emmanuel. Pero, ¿quién es ese Emmanuel? ¿Quién es ese hijo que van a ser como una señal de qué? De que Dios está con nosotros. ¿Quién será ese niño? ¿Un hijo de Isaías? Parece que no. Si ustedes ven en el capítulo 7, verso 1 al 3, se nos explica una realidad. Habían dos personajes. Verso 1 se nos dice, Resín, rey de Asiria, y Pekaj, hijo de Remalías. Estos dos personajes, nuevamente, Israel estaba rodeado de enemigos. Miraba para un lado enemigos, para el otro enemigos, por todos lados. Aquí aparecen otros dos enemigos de Israel. Estos dos personajes quieren poner en el trono del pueblo de Dios, en la casa de Judá, un gobernante, uno de sus hijos, de los príncipes de su pueblo, a gobernar sobre Judá. Son tiempos del rey Acaz, rey de Judá. Y Dios le dice a Acaz, rey de Judá, mira, Acaz, eso no va a suceder. Verso 7, miren conmigo 7:7. Pero dile además, Dios le está diciendo al profeta que le diga a Acaz, que es el rey, que yo, el Señor omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. Dios le está diciendo al rey, esos gobernantes que quieren quitarte a ti del trono y montar a su hijo, no lo van a hacer. Le da alivio a Acaz con esa noticia. Y le dice a Acaz, pídeme una señal. Pídeme una señal de que yo voy a cumplir lo que hago. Acaz se niega a pedirle señal al Señor, porque en la ley se dice que uno no puede tentar al Señor pidiéndole señal. Entonces Acaz se cree más listo que Dios. Dice, no, Dios, ¿yo cómo te voy a ofender pidiéndote señal? Y Dios le dice, terco, como tú no me la vas a pedir, yo te la doy. Verso 14. ¿Cuál es la señal que le da a Dios? La joven concebirá un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel es la señal que Dios le da al pueblo de Israel, el pueblo de Judá, de que Dios va a perpetuar en el trono a un hijo de David, porque Acaz es hijo de David.
Así que ya no van a ser los hijos de los gobernantes paganos los que se van a subir al trono, sino va a ser un hijo del rey Acaz. ¿Saben el nombre del hijo de Acaz? ¿Quién es ese Emanuel? Ezequías. En la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 18, no lo busquen, verso 1, tal vez si lo ponemos, segunda de Reyes 18, no lo busquen para no perdernos de Isaías, se nos narra eso, se nos narra la aparición de este hijo. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 1, vamos a ver si lo podemos ver ahí. En el tercer año de Oseas, hijo de rey de Israel, Ezequías, hijo de ¿quién? De Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Leemos el siguiente, verso 2. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Siguiente. Ezequías hizo ¿qué? Lo que agrada al Señor, pues siguió todo el ejemplo de su antepasado David. Ezequías es tal vez después de David el mejor rey que ha tenido el pueblo de Dios. Se nos narra en el resto del capítulo que Ezequías hizo todo lo que el Señor le había mandado, derribó los altares paganos, hizo devolver al pueblo hacia su Dios, renunció a las cosas paganas que el pueblo estaba cometiendo. Fue un rey bueno que hizo la voluntad del Señor. Así que ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. El rey Acaz tuvo un hijo, le puso Ezequías, pero la señal de ese hijo era que Dios estaba con ellos. Y evidentemente en la vida de Ezequías podemos ver que Dios estaba con el pueblo mientras Ezequías reinaba. Pero, tristemente, tiempo después, Ezequías empezó a ser atacado por Asiria. Ya no eran los pueblos chiquiticos, era el grandulón. Era el gigante. Asiria empezó a asfixiar al pueblo de Dios. A Ezequías no le quedó más opción que decirle a Siria: no nos ataquen, yo les voy a pagar en oro todos los impuestos que ustedes quieran, pero no destruyan al pueblo de Dios. Y tan triste es la historia que Ezequías tuvo que empezar a retirar el oro del templo, a quitar de las paredes el oro, de las columnas del templo de Dios el oro, para poderle pagar al rey de Asiria, con tal de que el rey de Asiria no destruyera al pueblo de Dios. Esa es la historia del pueblo de Dios, de Israel. Una historia de un pueblo que ha recibido alivio, ¿cierto? Pero por causa de sus pecados viene el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Israel está bajo un pacto doble, un pacto en que Dios ha dicho: yo los voy a bendecir, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero ustedes deben guardar la ley. ¿Recuerdan Gálatas? Que el pacto de Dios con el pueblo estaba estipulado, era si el pueblo de Dios seguía cumpliendo fielmente la ley. Y el pueblo de Dios vez tras vez fallaba a Dios y vivía en una montaña rusa de bendición y de esperanza, de desesperanza y tristeza. Desde el libro de Jueces, donde vemos esa realidad, ese círculo vicioso: pecado, el pueblo peca, Dios envía a un juez, Dios los quiere liberar, el pueblo se arrepiente, se vuelve a Dios y otra vez comienza el círculo vicioso. Vuelve al pueblo a pecar, a olvidarse de Dios y empiezan en un círculo vicioso vez tras vez. Esa es la historia del pueblo de Dios. Aún este Emanuel, Ezequías, hijo de Acaz, es un alivio temporal. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hay esperanza? ¿Hay presencia de Dios? ¿Dios cumple sus promesas? Isaías es un libro profético e Isaías es un profeta. Y los profetas tienen por lo menos dos agendas en el pueblo de Dios. Número uno, anunciarles al pueblo de Dios lo que Dios está por hacer y por qué lo va a hacer. Pero número dos, los profetas tienen en su agenda anunciar una esperanza más segura, anunciar la esperanza de un Salvador, de un Mesías. Isaías está lleno de esas referencias de que Dios va a hacer algo. Isaías capítulo 60, 61, 62, Isaías 53, muchos pasajes en Isaías están llenos de esa esperanza que Dios le da al pueblo, diciéndole: ustedes no van a poder, pero vendrá uno, el Mesías, el Señor vendrá. Y nosotros que conocemos la historia, porque la Biblia es como una novela. Recuerden, la Biblia no es un manual, la Biblia es como una novela. Y en esa novela de la Biblia hay un protagonista. Solo que al comienzo de la historia el protagonista
se ve un poco pasivo, no entra en escena. El protagonista de esa novela de salvación se llama Jesús. Y en el tiempo señalado por Dios, cuando fue la hora precisa del Señor, Dios nos dio a su Hijo Cristo, nacido de una virgen, de una joven. Y Dios le dijo: nacerá de una joven para que se cumpla lo que la Escritura dice. La joven concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es la consumación de esa promesa de Dios al pueblo de Dios, de que Dios va a estar con el pueblo. Ahora bien, la mayoría de nosotros cuando nos acercamos al pesebre y al niño Jesús nos enternece. La mayoría de nosotros ante los bebés y ante los niños nos enternecemos, ¿cierto? La gente ve a un bebé y yo que tengo un bebé ahora, ¡ay, tan lindo! Y empiezan a hacerle monerías y a jugar con él y yo lo quiero coger y ¡ay!, a tirarlo para arriba a ver si se ríe. Nos divertimos con los niños, los vemos con una ternura. Pero ¿saben una cosa? El nombre que tendrá ese niño, Emmanuel, no es un nombre solamente bonito, es un nombre peligroso. Si ustedes leen el capítulo 8, verso 8, lo que Dios le está diciendo al pueblo es que la presencia de Dios con ellos puede llegar a ser muy bonita, pero también muy peligrosa. Verso 8, pasará hasta Judá, capítulo 8, verso 8, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emmanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Escuchen esto, naciones, todas las naciones lejanas, alcen grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla, que serán despedazadas. Prepárense para la batalla, que serán desmenuzadas. Tracen su estrategia, será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Saben una cosa? Dios con nosotros, Emmanuel, ese niño del pesebre, es una bendición, pero hay que tratarlo con cuidado. Es peligroso. Es peligroso. Desde el mismo nacimiento Jesús experimentó eso, el rechazo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué creen ustedes que ese rechazo que hicieron sobre el Hijo de Dios trae sobre esas personas? Lo que nos dice el 8, destrozadas, despedazadas, desbaratadas. Queridos hermanos, Emmanuel es una señal de Dios con nosotros. Una señal de bendición, sí, Dios está con nosotros. Dios puso su presencia en medio nuestro, pero también es, como Dios está contigo, tiembla. Porque de Dios veíamos en Gálatas, nadie se burla. Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos visto dos señales, dos cosas que Dios nos da. Qué interesante es que Dios nos da hijos como señales y les da nombres. Los nombres son señales, señales de lo que Dios va a hacer. Un nombre es una señal morfológica, es decir, si yo le pregunto a usted quién es y usted me dice Marta, yo digo Marta, pero Marta es como una señal, es decir, Marta no significa nada en sí mismo. Marta. Eso no define quién soy, es una señal morfológica. Yo busco unos símbolos para ponerme y ese es el nombre, ¿cierto? Algunos le ponen nombres con significados muy extraños, ¿cierto? Como Usnavi, ¿cierto? Algunos le ponen unos nombres a sus hijos que no sé de dónde los sacan. Esa es la realidad. Pero la mayoría de nosotros, ¿no les parece que ponemos y tratamos de pensar en lo que significa el nombre de nuestro hijo? Queremos que sea una señal, más allá de que suene bonito. Como, no sé, mejor no digo nombres porque de pronto hay alguien aquí así, pero regularmente ponemos nombres buscando el significado, ya sea como una señal de algo que Dios hizo. Por ejemplo, conozco una familia que no podía tener hijos y le puso a su niño Samuel. ¿Por qué? Porque Dios oye nuestras oraciones y ellos le ponen a ese niño como una señal de que Dios los ha escuchado. Pero hay otros que le ponen no solamente la señal por lo que Dios ha hecho, sino le ponen el nombre porque lo que esperan que ese niño sea.
por la esperanza que tienen del nombre que le van a colocar. Este niño será, por ejemplo, Martín, un guerrero. Y cada uno de nosotros ponemos nombres como señales. Así es en la Escritura. Y Dios nos ha dado dos nombres de su Hijo. Jesús, que significa Salvador, y Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que nos evidencia a nosotros el relato de Mateo, que Mateo refiere a Isaías, nos da también la seguridad de que Dios cumple sus promesas, de que Dios finalmente cumple lo que promete. En el tiempo señalado, 600 años después, en medio de la desesperanza, porque sí, vino saqueo pronto, alivio temporal, Emanuel acá, pero ¿hay algo más? ¿Hay una esperanza segura? ¿Hay un alivio para toda la vida? Y Dios dijo, sí, y nos envió entonces, no a un hijo de un profeta, sino a su propio Hijo. Dios encarnado, Dios hecho hombre. Isaías, capítulo 9, verso 6, nos da otras referencias de ese niño. Y nos dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es concedido. Dos cosas muy importantes para nosotros en nuestra teología. Número uno, que un niño nos es dado. Eso habla de la encarnación. Un niño nos es dado. Cuando Dios quiso acercarse a nosotros, no nos mandó una cuerda para que subiéramos a Él. No construyó una escalera para que fuéramos al cielo. Cuando Dios quiso estar con nosotros, Él vino a nosotros. Se encarnó. El Evangelio, la vida cristiana, no se trata de esfuerzos de brincar para alcanzar a Dios. El Evangelio, recuerden, se trata del esfuerzo, del sacrificio, del anhelo de Dios de relacionarse con nosotros, y que Él vino, Él descendió y está con nosotros. Dios no nos manda a irnos hacia arriba. Dios vino a estar con nosotros. Así que esa palabra niño implica eso en primer lugar, la encarnación. La buena noticia de que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está en ti, Dios está con nosotros. Yo no debo buscarlo en cosas desconocidas o en cosas por allá extrañas de meditación, o tratando de conectarme con cosas por allá salidas de la realidad. Dios está con nosotros por medio de la fe en su Hijo. Él vino a vivir con nosotros, pero también nos dice que nos concedió un hijo. Y esa es la realidad de la salvación. Un hijo que consumó las esperanzas del pueblo de Dios y las nuestras. Un hijo que sí es la esperanza que el mundo necesita, que no es un alivio temporal, que es un alivio para siempre. Que aquella persona que se siente sin esperanza, sin Dios en el mundo, que ha quemado todas las posibilidades, que no tiene esperanzas, al ver al niño del pesebre puede decir, en ese Hijo de Dios, tengo esperanza. Hay esperanza para mí todavía. Dios nos dio a su Hijo. Para aquella persona que dice, me siento abandonada, yo no tengo a nadie, estoy solo en la vida, Dios no está conmigo. Miramos al pesebre y decimos, sí, Dios está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y está con nosotros, según Mateo capítulo 28, desde ahora y para siempre, hasta el fin estará con nosotros. Vemos al niño del pesebre y a Jesús, y vemos en el niño Jesús la consolidación de las promesas de Dios. De que el Dios que prometió hace 600 años darnos un Salvador, cumplió su promesa. Que Dios cumple sus palabras. Que ninguna de ellas caerá al suelo, sino que cada promesa de Dios la va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando llegue el tiempo, actuará sin demora. Cuando llegue el tiempo adecuado, Dios va a cumplir sus promesas. Así que a través del niño Jesús también contemplamos la fidelidad de Dios con nosotros. Que Dios cumple sus promesas, que Dios es bueno y está en medio de nosotros. ¿Está usted hoy sin esperanza? La Navidad es una época alegre para algunos, pero para muchos, más de los que nosotros creemos, es una época triste. Para muchos este año ha sido un año difícil, un año de pruebas, de pérdidas, de quiebras, de enfermedades.
Y llega la Navidad y como que uno dice alegría, sí, pero no. Y sé que muchos de ustedes al llegar a la Navidad no sienten que sea una fecha que ustedes quieren disfrutar, no tienen con quién a quién entregarle regalos o quién les entregue regalo. Si tienen para la natilla, no tienen para los buñuelos. O si quiere compartir la natilla, no tiene con quién compartirla porque usted está en una situación distante con su familia, porque usted está lejos y es extranjero en esta tierra y no tiene familia cerca y tiene que quedarse a trabajar. Un año difícil. Pero yo quisiera invitarles a cada uno de nosotros lo que nos invita el profeta y lo que nos revela el profeta esta mañana. Y es que cuando nosotros nos acercamos a Jesús y a la Navidad, que la Navidad se convierta en una excusa. Yo creo que Dios nos dejó la Navidad como una excusa para recordarnos que Él está con nosotros. Y cuando usted vea las luces de Navidad, vea al Señor Papá Noel, vea los regalos, vea todo lo que hay por ahí, un pesebre, usted recuerde que en Cristo Jesús usted tiene una esperanza segura. Que si usted está sin esperanza, al mirar a Jesús, no solamente el niño del pesebre, sino al Jesús de la cruz, usted puede tener esperanza de que Dios va a actuar a su favor. Y aunque los tiempos sean difíciles, y aunque las cosas estén patas arriba, aunque ha sido un año complejo, Dios está contigo y hay esperanza. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que cuando usted vea las luces y vea afiches como estos, llegue a la iglesia, pase por esos lugares, esas calles decoradas, usted pueda pensar también que eso le recuerde la presencia de Dios con usted. Y de que Dios no ha quitado su presencia, que usted no está solo ni sola, que Dios está con usted. Que usted no camina solo en este mundo. Así esa persona, ese hombre, esa mujer le haya abandonado, así usted este año haya enterrado a su papá o a su mamá o a un familiar muy querido, no está solo, Dios está contigo. Y si usted va a ver los alumbrados del río y usted pasa por ahí, que usted va a ver los alumbrados del río y el pececito y el barquito, usted pueda recordar que Dios cumple sus promesas. Que cuando vemos a Jesús, vemos que Dios en realidad cumple sus promesas. Y que de igual manera las promesas que Dios le ha hecho a usted en su vida, en su caminar, las promesas que usted ha atesorado en su corazón, aunque usted no las vea todavía, aunque el pueblo de Israel vio un alivio pronto, temprano, pequeño, aunque el pueblo de Israel sí tuvo un Dios con nosotros, pero esa esperanza se esfumó, ya no es así, sino que Dios, cuando llegue el tiempo, cumplirá sus promesas y con tus propios ojos lo verás. Amén. Recibimos así esta Navidad, recibimos así con gozo y alegría en nuestro corazón. ¿Qué tal si oramos esta mañana? Y llenos de esperanza, de regocijo, admiramos a Jesús. Admiramos al Jesús del pesebre, al Jesús de la cruz. Y especialmente yo quiero orar para aquellos que no pueden cantar Navidad Alegre, que no pueden cantar Qué bella es la Navidad. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres como señales: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso.
Señor, el apóstol Pedro nos dijo que somos bienaventurados aquellos que hemos visto el cumplimiento de las promesas, que hemos podido contemplar a Jesús, que vivimos en la era post-cristiana, que vivimos en la época después de Cristo. Porque en esa novela de salvación que tú escribiste con letras de oro, Señor, y que guardaste por tantos siglos y no permitiste que nadie las destruyera, el pueblo tuyo se sostuvo confiado en la esperanza y en la promesa. Y los profetas vez tras vez, Señor, venían al pueblo de Dios a decirles: hay una esperanza en el futuro. Nos nacerá un niño, se nos concederá un hijo, y llamaremos su nombre como señal: Consejero admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz, Emmanuel, Jesús. Qué bueno, Señor, es saber que nosotros ya hemos conocido y se nos ha sido anunciado a Jesús. El cumplimiento de todas las promesas de los profetas, en quien se cumplen todas las cosas, de quien toda la Escritura habla desde Génesis hasta Apocalipsis, que a nosotros se nos ha dado un Hijo, un Salvador, como señal de que hay esperanza para el que está sin esperanza y el que siente que la vida no tiene sentido, como señal de tu presencia para recordarnos que no estamos solos, que Dios está con nosotros en la persona de Jesús. Y como señal, Padre, de que tú cumplirás tus promesas, que ninguna de ellas faltará y se acabará. Señor, nosotros te adoramos a ti, te exaltamos a ti, Jesús. Y que nuestro corazón se llene de regocijo y de alegría esta Navidad, no por las circunstancias, sino por la certeza de Emmanuel. La certeza de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hay esperanza, hay presencia y hay seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. Que nuestro corazón pueda celebrar a ese Jesús encarnado, a ese niño que nos fue concedido. Que nuestro corazón, al ver el pesebre, recuerde que la cruz emerge detrás del pesebre y de que ese niño creció y entregó su vida por nuestra salvación. Ayúdanos a ver esta Navidad como una excusa para verte a ti, una excusa para recordar que Dios es con nosotros, que Dios está con nosotros. Así lo pedimos y así lo esperamos, en el nombre de Jesús. Amén.